Las cualidades de Moshe Rabbeinu eran muchas porque Adán Harishon podía. Las cualidades de Moshe Rabbeinu eran muchas porque al obtener una cuarta parte del alma de Adán Harishon podía hablar con los animales, entendía a los animales, podía ver las almas encarnadas en otros seres, podía ver más allá, vamos, más allá de lo normal. Por eso algunos de los magos le tenían un auténtico miedo, ¿no? Es lo que dije, pues pensaban que como a él le gustaba mucho tener pues todo de la naturaleza, pensaban que hacía un otro tipo de magias, ¿no? Entonces sabía el pensamiento de los demás, sabía lo que piensan los demás, podía, tenía conocimiento de antes de los acontecimientos, conocimiento de los acontecimientos que pueden ocurrir. Tenía unas cualidades muy avanzadas y diferentes. Podía viajar por el universo a través de su meditación, podía dar información de otros mundos. De hecho, los egipcios tienen un libro secreto que no enseñaban, y este libro secreto mantenía todas las meditaciones que Moisés, de adolescente, de pequeño, que podía visitar otros mundos y podía hacer comentarios exclusivos y únicos, porque podía, a través de la meditación, podría viajar afuera de ese planeta, de ese sistema solar y de ese universo. Podía visitar otros planetas, conocer otros seres, siempre, claro, sitios conectados, con la conexión con el Creador. No le gustaba visitar sitios desconectados, que ya para eso estaba en un mundo así, creciendo. Entonces, claro, era muy difícil eliminar a Moisés por lo raro que era y que no seguía los pautas de los magos, y seguía ahí hasta una edad avanzada, precisamente por eso, que era muy exclusivo, tenía dones que nadie podía tener. De no haber sido así, Moisés lo eliminaban de esa sociedad, tal como era él, no encajaba. Pero claro, como era tan extraordinario y aportaba tantos conocimientos y tantas cosas, porque él compartía, era otra cosa que hacía, compartía, lo compartía. Entonces lo quería dar todo, ¿no? Por eso, a base de agradecimiento, que siempre era muy agradecido, educado, pues le querían y le respetaban por lo diferente que era. Claro, mantenía todas las cualidades de una cuarta parte del primer hombre, de Adán Harishon, porque, claro, podía hacer conexiones con otras almas que mantenían estas chispas que eran los patriarcas, que también tenían mucho en común. Entonces, y también podía comunicar con el futuro. Él hablaba a los egipcios que estaba por encima de su conocimiento sin haberle enseñado a nadie, porque ellos tenían unos avances impresionantes, ¿no? Y aunque en, en este planeta han dejado también muchas señales, pero ellos provenían de otros lugares del universo.
que se desconectaron en un tiempo más avanzado, cuando el planeta todavía no existía. En todo nuestro planeta, hablo de la planeta Tierra. Entonces él sabía todo, les ayudaba mucho cuando tenían que inventar algo más, algo nuevo, y por eso lo respetaron. Repito, de no haber sido así, Moisés, como no encajaba en esta sociedad ah, de forma natural, así era su naturaleza, no encajaba, lo habían eliminado, pero, porque claro, lo que hace la fuerza desconectada y destructiva es destruir, esclavizar o imitar, esclavizar y destruir. Entonces, de no haber sido así Moisés, de aportarles conocimiento supremo, lo eliminaban, pero no podían porque era prohibido por el mismísimo faraón. Por eso cuando él inventaba algo es decir, descubría algo y lo aportaba, no le gustaba que le alaben y que le den estimaciones y eso. Por eso muchas veces además él no quería poner su nombre y dejaba que ellos pongan su nombre en estos descubrimientos, porque él sabía que el descubridor y cada novedad, cada noticia, cada mensaje, cada descubrimiento se basan a creador. Por eso nunca quiso poner su nombre y por eso pues le gustaba mucho, era favorito de matemáticos, todos los que intentaban ahí aportar más a esta cultura y, y así era, le querían también por eso. Eso sí, nunca participó en aportar sobre armas. Siempre era en los ámbitos de la ciencia, la naturaleza, la conexión, lo que la conexión le permitía, la conexión con el Creador. De hecho, no podía ver muerte de animales, no le gustaba, no podía verlo. Y porque por los superpoderes que se creía que tenía Faraón, ¿no? En esa sociedad, claro, porque él se proclamaba creador, claro, era sublime, era sobre todo, porque era un desconectado, aunque desde hace más tiempos ancestrales, ¿no? Desconectado del creador. Entonces, claro, se creía que, claro, tenía poderes. Entonces, claro, también había exhibiciones con animales donde los animales morían. Y él nunca pudo soportar eso, nunca lo hizo, nunca. Y lo tenían como el débil, el sensible. Sin embargo, en los deportes sí que era bueno, ¿no? En deportes sí que era bueno, le gustaba hacer deportes, pero era el débil, el sensible, que no podía hablar, que no podía estar ahí a apreciar la fuerza de Faraón matando a los animales. Sobre todo el Faraón le gustaba mucho, pues lo que hacían es, de una manera debilitaban mucho a los toros muy grandes, les debilitaban mucho y el Faraón salía y intentaba romper el cuello del animal, ¿no? Como tenía unos hierros en las manos, y el animal era muy debilitado, lo debilitaban de algún modo.
Pues entonces el faraón conseguía que el animal pues se mareaba, se caía y con estos hierros intentaba romperle las costillas, ¿no? Es decir, pues crear una imagen como que él estaba sobre todo y sobre los animales más fuertes. Moisés nunca pudo estar en estos sitios, nunca pudo ver la muerte de los animales y todo esto. Siempre estaba callado, ¿no? Y alejado de esto. Sin embargo, le obligaban en algunas ocasiones, ¿no? Para ver los poderes de Faraón, tenían que estar todos ahí. Entonces él no miraba, sufría mucho. Conocía, podía hablar incluso con seres del mundo inorgánico, ¿no? Es decir, con sus almas. Era muy diferente. Sin embargo, aportaba y aportaba mucho conocimiento y entonces no lo eliminaron. De no haber sido así, los magos lo eliminarían, pero es imposible porque era conectado con el Creador. No puedes eliminar nunca a nadie que está conectado con el Creador y sobre todo el que llevaba la primacia de la alma de Adán Harishon, ¿no? Lo más puro, lo más auténtico, el primer, ah, la primera exuberación del Creador en Adán, Harishon en ese cuerpo, ¿no? Entonces, claro, Moisés creció así en su adolescencia, hasta que su forma de entender y ver las cosas era tan grande que no pudo soportar la esclavitud, ¿no? Eso ya se conoce más y se sabe más ahora de esto. Pero antes de esto, él no podía ver la muerte de los animales que se mataban, no podía verlo. Y claro, tampoco nunca quería asistir a un embalsamiento de estos. Había sacerdotes que morían y les embalsamaban y eso. Nunca pudo existir, se alejaba de todo eso. Pero claro, también cuando estaba ahí con los inventores, descubridores de matemáticas, los ingenieros, les gustaba mucho ese ambiente. A ellos también les gustaba Moisés porque él les ayudaba. Y como nunca ponía su nombre, pues ellos se llevaban toda la gloria, ¿no? Por supuesto, el ego ya se les elevaba más y entonces eran muy apreciados, porque en esta sociedad el ego era muy apreciado, ¿no? Entonces, claro, él estando con ellos, pues comenzó a ayudarles y tenía que estar ahí a ver los proyectos, cómo se hacen, cómo se construye todo. Entonces, claro, es cuando ya comenzó a ver de qué forma se consiguen esas grandiosas paredes y todo lo que se construía en favor del faraón, de esa sociedad desconectada del Creador. Y claro, si no podía ver cómo mueren animales, imagínense cómo podía ver la esclavitud del pueblo de Israel. No podía. Hasta muy avanzada edad no se lo habían dicho. Él no lo sabía, que pertenecía de ahí. El mismísimo Señor se lo comentó cuando vio que ya él no podía aguantar más, porque él sufría mucho, lloraba mucho, se encerraba y lloraba muchísimo en su cuarto, mucho. No podía ver cómo esta gente pues está esclavizada.
Y la esclavitud con los egipcios ha sido muy dura, ¿no? Porque, claro, queriendo sustituir al Creador, pues la destrucción es más severa, súper severa. Entonces, entonces en su destrucción, pues aún esclavos, el pueblo de Israel emanaba luz, emanaba mucha luz. Y aún esclavos emanaban luz. Y entonces la oscuridad, como he dicho antes, siempre la trae la luz, pues siempre ha querido esclavizar y destruir. Y destruía. Y sí que los que no valían para trabajar, claro, les eliminaban, ¿no? Moisés no podía soportar eso, no podía. Pues simplemente lo tenía que ver porque estaba ahí con los ingenieros, con los arquitectos. Entonces, claro, él nunca visitó las obras para ver la grandeza de Faraón, nunca. Él iba ahí porque, como dije, aportaba conocimiento. El Creador le daba tanta inteligencia, tenía tanta inteligencia que podía adentrarse en estructuras, en sociedades avanzadas, podía aportar muchísimo a, a los científicos egipcios. Sin embargo, no se lo dio todo. Les dio todo, solo lo que el Creador le permitió que le diera, pero no quiere decir que no vio sociedades avanzadas y civilizaciones. Él vio muchas cosas, porque como dije, él podía viajar con su pensamiento, podía viajar a otras dimensiones y podía observar, podía hacer muchas cosas, ¿no? Por eso lo tenían como el espabilado que corregía errores, incluso corregía errores de cálculos que no eran correctos, supervisaba planos. Por eso se mantuvo ahí. Lo que dije, y lo repito, me gusta mucho repetirlo porque si no los magos egipcios lo eliminarían, de no haber sido útil, claro. Entonces, como él ya veía mucho ese sufrimiento como de la esclavitud, porque no solo el pueblo de Israel estaba esclavizado, ellos esclavizaban más. Eso nunca, no se sabe, no se dijo de forma directa, pero hubo más esclavizados de otros pueblos también. Y entonces, claro, en total la esclavitud y la grosería y el mal comportamiento y sobre todo el desprecio al ser humano, a Moshe Rabenu le hacía sufrir mucho. Sufría tanto que hasta un día ya el Creador le reveló que él formaba parte de ese pueblo a través de un sueño. Se lo reveló. Porque nadie se lo quería decir. Eran muy astutos los egipcios. Ellos sabían que de habérselo revelado, como él era tan sensible y tan tan llorón, como lo llamaban algunas veces, y apenas hablaba, no querían perderlo porque aportaba mucho conocimiento. Y entonces, claro, nunca se lo habían dicho, no lo sabía. Era prohibidísimo hablar de esto. De hecho, lo sabían muy pocos porque han sido eliminados los que sabían. Es decir, muy poquitos sabían de los orígenes de Moisés. Y claro, y nadie se lo ha dicho, nadie. Porque sabían que lo podían perder. Ellos nunca se imaginaron, por el ego que tenían, que él les abandonaría, porque
¿quién abandonaría un dios, no? Nadie. Pues se creían dioses, es decir, que eran desconectados y se creían por encima del creador, o eran sustitutos del creador, eso creían. Entonces nunca pensaban que él les podría abandonar, pero tenían miedo de defender esclavos, de provocar problemas, de, de protestar, de hacer mejora en la vida de los esclavos, de darles días libres, todo esto. Entonces, nunca se lo han dicho, nunca, nunca. Pero como el creador vio como él sufría, ella empezó a sufrir mucho porque comenzó a ver ese ser humano, comenzó a ver esos esclavos como seres humanos, como creación del creador, y comenzó un dolor tan fuerte, su alma se colapsaba por las noches. Era tan potente ese dolor que muchas veces llamaban sus magos para que le den algo de beber, porque gritaba algunas noches, algunas noches no soportaba ese dolor. Y entonces pensaban que él tenía alguna enfermedad por las noches, ¿no? Le hacías encantamientos y cosas y no. Sentía un dolor muy profundo, lloraba mucho. Hasta que un día el creador vio que él no podía soportar ese dolor y el creador supo que él es el más adecuado para ayudar a su pueblo. Y le reveló quién es, a través de un sueño. Le reveló. En el sueño apareció un hombre con una vestimenta de pueblo judío, orando, implorando al Creador. Entonces le preguntó, ¿quién es este hombre? Y entonces el Creador es cuando le respondió que ese es el pueblo judío y que él formaba parte de este pueblo. Y a partir de este sueño Moisés nunca dijo nada, porque claro, él sabía el poder de los magos con sus consejos sobre esa sociedad. Entonces él lo que hacía es comenzó a investigar, a indagar, a conocer más cómo vivían, qué hacían. Y es cuando ya se acercó tanto que en un momento ya se dio cuenta que tal como era él y tal como vivía el pueblo de Israel, que él era el mismo. No solo que se lo reveló el Creador, sino que él por sí mismo lo averiguó porque era el mismo. Tenía los mismos pensamientos, sentía las mismas cosas. Pero fue un periodo cuando él lo investigó por sí mismo. El Creador lo dejó esa libertad. Y entonces es cuando ocurrió el resto que ya conocemos, ¿no? Que vino el problema de aquel egipcio que abusaba de su poder y, claro, y hacía mucho daño. Entonces cuando él ya golpeó al egipcio, pero como hacía muchos deportes, era muy fuerte, tenía mucha fuerza, pues le provocó una caída. Y de la caída él se murió. Él de forma directa no le mató. Pero tenía mucha fuerza porque le gustaban los deportes. Repito, él hacía deportes. Entonces le gustaba sentirse bien con su cuerpo, ¿no? La alma para que se desarrolle necesitaba esa fuerza, ese cuerpo fuerte. Entonces como él empujó al egipcio, el egipcio se cayó y de la caída se dio un golpe y es cuando
el golpe que provocó, de la caída, provocó su muerte. Entonces, es lo que pasó, es que de ahí ya conocemos cómo él ya salió corriendo y de hecho ellos ya empezaban a mirar que su comportamiento cambió, que visitaba mucho, que se interesaba mucho de la cultura del pueblo de Israel. Ellos lo observaban y ellos ya sospechaban de él, ¿no? Aquí ya sus inventos ya no le ayudaban porque ya sospechaban de él. Los magos, sobre todo, mm, le, le calumniaban muchísimo a partir de este momento. eh, Cuando Dios le reveló el sueño, ¿no? Entonces, claro, cuando Dios le reveló el sueño y él empezó a ser tan atraído por el pueblo, le gustaba observar, saber de su cultura. Toda esa atracción los magos ya lo sabían y estaban detrás de él observándole. Entonces, cuando ya ocurrió la caída del egipcio y por ese golpe que, que pasó, eh, pues el egipcio ya no se levantó. Es decir, eh, su alma era tan desconectada que ya llegó a punto cero a este egipcio. Y entonces cuando de este golpe el egipcio llegó a su punto cero. Entonces Moisés, mm, esa es una traducción incorrecta, donde dice que Moisés mató al egipcio. No es así. Moisés defendió bajo la arrogancia y bajo los poderes que se permitía ese egipcio, uh, ayudó para que los esclavos no tengan ese dolor que le provocaba ese egipcio. Entonces, en estos momentos, este egipcio estaba destinado ya, por la desconexión tan grande que ha tenido del Creador, pues estaba ya condenado de llegar a su punto cero, a la máxima destrucción. Por eso ya su golpe, eh, el Moisés le empujó, pero por su golpe, él se cayó y del golpe ya su alma llegó a su punto cero, total destrucción. Y de ahí, claro, Moisés vio que el egipcio llegó a punto cero y sabía que los magos lo comprenderían. Entonces, pues claro, dijo, si los magos se creían que yo puedo provocar la destrucción total de un egipcio, imagínate que les esperaría a ellos, ¿no? Entonces, claro, él no se asustó, pero claro, él sabía que eso asustaría mucho a los magos. Y los magos eran todo en los consejeros de las fuerzas espirituales desconectadas de tiempos remotos. Y entonces, claro, ahí hubo un gran conflicto que Moisés entendió a seguida. Entonces, claro, él ya abandonó. El abandono ha sido muy fácil porque él nunca estuvo conectado al 100% con viviendo bajo ese falso techo. Siempre ha estado conectado de su manera y de su forma, por lo cual abandonar esto ha sido muy fácil. Salir de este techo falso ha sido muy fácil, ¿no? De haber sido la mujer de Lot, eso haber sido imposible, porque de haber estado formado parte de la desconexión, él volvería, pediría perdón a Faraón y le perdonaban, porque al fin y al cabo el egipcio era un rango bajo, era un supervisor de los esclavos, no era ni un sacerdote ni nada, no, podría haber sido perdonado Moisés, pero claro, él no estaba nada conectado con esa cultura.
con esa cultura desconectada, con esos seres desconectados. Era totalmente ajeno ahí. Por eso cuando se le abrió la puerta para salir de ahí, él estaba corriendo con unas velocidades al principio. O sea, por primera vez vio el cielo. Esta es la primera vez que él se sintió libre, libre de todo, ¿no? Sintió una libertad total, total. Y después es cuando ya estuvo ahí, encontró a su suegro, se casó, todo esto lo sabemos. Eh, Sin embargo, comenzar a pasar de un hijo de un faraón a ser un pastor de ovejas, de no haber estado desconectado en total de los seres desconectados y conectado total con el Creador, esto podía haber sido imposible, ¿no? Pero no le costó nada. Es más, se sentía muy feliz, muy feliz. Se sentía muy feliz. Y como tanto quería a los animales, pues estaba feliz. Era humilde, no le costó nunca hacer una tarea de esta, ¿no? Ayudaba mucho, era un buen pastor. Y de hecho, el rey David, uh, cuando hablaba de pastor, de buen pastor, cogía la experiencia y porque el rey David también podía penetrar estas dimensiones y espacio y podía observar a Moisés. Entonces le inspiraba mucho, a rey David le inspiraba mucho a Moisés. Entonces Moisés, claro, en aquellos tiempos prácticamente no había pastos, ¿no? Porque eso no es una llanura, eso es un desierto. Entonces, claro, él quería mucho los animales, mucho. Les quería tanto, hablaba con ellos. Entonces, por primera vez se sintió libre de verdad, ¿no? Entonces, quería tanto los animales y como tenía buena forma física, se mantenía con el deporte, pues subía a montañas para poder buscar. Muchas veces en algunos huecos de las montañas salía vegetación verde, algunas veces, por donde se ha quedado la lluvia o ha habido como tierra, porque espacios donde hay moho, no sé, había por las montañas huecos donde sí que había. Entonces él llevaba a sus animalitos ahí. Y no era fácil porque tenía que subir. Las montañas no eran fáciles de subir. Y normalmente cuando pisas estas montañas, pues se deslizan mucho, ¿no? La piedra cae. Pero él, como disfrutaba mucho de la libertad, estaba ya totalmente conectado con el Creador. Y es cuando empezó de forma libre, en voz alta, a, a conversar con el Creador, a adorarle. Fue una auténtica etapa de disfrutar de la libertad.
de no estar bajo un techo falso de seres desconectados del Creador. Pero es cuando ya el Creador le encomendó la tarea de liberar el pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón.